Listo. Entonces aquí iniciamos ya grabación, día 11 de junio, y esto es, digamos, electrónica análoga, específicamente dijimos los componentes de las bobinas. Entonces con eso les dije, completaríamos los componentes pasivos de la electrónica, que fueron resistencias, condensadores y bobinas. Esos tres elementos, digamos, son pasivos porque ellos no amplifican ni hacen ninguna actividad con la corriente, simplemente se oponen o la almacenan, como el caso del condensador. Hoy miramos qué hacen las bobinas, qué aplicaciones tienen las bobinas y cómo podemos relacionar estos elementos dentro de un circuito. Pues ya vieron que en algunas cosas ya hemos utilizado resistencias, que los condensadores se utilizaban para hacer temporizadores. Y ahora vamos a ver qué aplicabilidad tienen las bobinas. Y lo que les digo, al final miramos cómo se vincula todo eso en un proyecto ya para que se pueda organizar con todos los elementos pasivos. Y ahí pues ya hemos involucrado algunos que en el siguiente corte, digamos ya ahorita esto sería el cierre, bueno, la otra semana haremos el cierre ya del periodo como tal, se va a reportar una nota a cada estudiante por cada curso. Recuerden que nosotros tenemos 4 cursos que hemos venido manejando, de electrónica análoga, de circuitos, de instrumentación y de workbench, que son las 4 áreas que nosotros vemos en décimo. Entonces ahí vamos consolidando de lo que han hecho ya, de lo que han presentado y las actividades que van realizando. Al igual estos encuentros, ¿no? La idea de hacer los encuentros es como si tuviéramos la clase presencial, o sea que en cierta forma, pues no sabemos cuál es el motivo de algunos, pero normalmente veníamos asistiendo 15 y hemos ido disminuyendo la cantidad. Entonces, esto también afecta porque es parte, como digamos, en cierta forma la asistencia. Pues ya tendría que llegar el padre de familia, excusarlo, tal como lo hacen en el colegio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se presentó a la clase? O sea, el hecho de grabarla no es que no entren y después la miren, sino es algo, digamos, que tienen de respaldo. Si usted tiene dudas, pues puede ingresar. O ya por fuerza mayor no puede ingresar, pero en lo posible, tratar de mirar con sus compañeros y que también se vinculen en el proceso. A partir del segundo periodo, digamos que va a llevar más control y van a tener más espacio. Vamos a tener más espacio nosotros. Listo, entonces vamos a mirar con el grupo encargado, que tenía la parte de bobinas. Entonces, por aquí por seguridad voy a habilitarles compartir pantalla para que ellas si tienen su elemento, o igual si lo quieren subir a Classroom y está en Classroom, pues yo la puedo abrir desde acá, no hay inconveniente. Sí, profe. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrar las diapositivas y vamos a ir exponiendo. Listo, ok. Profesora, se le trabó el computador. Sí, eso estaba viendo, que se quedó como quieto. Igual lo que le digo, si ustedes tienen, pueden enviarlas a Classroom y yo abro el archivo desde acá y ustedes hablan, que de pronto el audio les queda más fácil hacerlo desde acá. Si tienen inconvenientes, digamos así hemos hecho con grado 11, los que están desde el móvil, entonces fácilmente lo podemos hacer dejándolas en Classroom. Ah, listo, ahí ya abrió el archivo. Ya pueden ver, ¿cierto? Sí, correcto. Ay, Sí, perdón, para profe, ti. es que esto se volvió loco. Sí, eso suele suceder, tranquilo. Bueno, pues nuestro tema es bobinas e inductancia. Nuestro grupo es de Alejandra Echeverría, Julita Romero, Camila Sandoval y yo. Entonces comenzamos con...
Definición de bobina e inductancia por Camila Sandoval. Una bobina es un núcleo alrededor del cual se ha enrollado un alambre de material conductor. La inductancia es la propiedad de almacenar temporalmente una corriente, que en este caso se presenta al aplicar una fuente de voltaje a la bobina, lo cual genera un campo magnético. La que sigue. Ya. Pero es que ya dije la inductancia. Ahí no quiero. Perdón que se está un poquito lento, profe. Perdón, de verdad. No, tranquila, ahí está bien. Digamos, ahí ya estamos viendo el concepto y ya la mayoría tiene como la noción de las bobinas que hemos, en cierta forma ya las hemos utilizado. Más adelante miramos ahí algunas aplicaciones, pero ya ustedes han utilizado bobinas. Igual si quiere páselas así, no le dé presentación, sino selecciónela y la vemos desde ahí y verá que les queda más fácil. Gracias, profe. La inductancia eléctrica es medida empleando la unidad llamada Henry, la cual se representa con una H mayúscula. El Henry es la inductancia eléctrica de un circuito cerrado en el que se produce una fuerza electromotriz de 1 voltio cuando la corriente eléctrica que recorre el circuito varía uniformemente a razón de 1 amperio por segundo. En este caso ocurre lo mismo que con las capacitancias. El Henry es una unidad muy grande y por eso deben utilizarse derivados del Henry para que son como las medidas normalmente utilizadas, que por lo general es el milihenry, que es 1 por 10 a la menos 3 henrios, o microhenrios, que es 1 por 10 a la menos 6 henrios. Entonces yo voy a hablar sobre... ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí. Sí, ok, listo. Voy a hablar sobre los datos para la fabricación requeridos para la fabricación de bobinas. Al momento de nosotros construir proyectos electrónicos, es muy raro a la vez que nos den el valor de la bobina en microhenrios. Entonces lo normal es que nos den 3 datos que son los siguientes. El primero es el diámetro, que es el tamaño de la bobina. El segundo es el número de vuelta, que es el número de vueltas que le damos al alambre. Y el tercero, por último, el calibre del alambre, pues que hace referencia al calibre del alambre que se empleó. Con los anteriores datos, pues tenemos la información correspondiente para construir cualquier tipo de bobina, lo que nos conlleva a los tipos de bobinas. Entonces, otro factor que influye poderosamente en la inductancia de una bobina es un núcleo. El núcleo puede ser un núcleo de aire o de material ferromagnético. El último tiene mayor inductancia. Para que el núcleo realmente afecte la inductancia, se requiere forzosamente de que el núcleo sea de un material ferromagnético, porque si se utilizan materiales como el cristal, el plástico y la madera para hacer el núcleo de una bobina, esa bobina va a actuar o se va a comportar como una bobina con núcleo de aire. Además, bueno, aquí no está la imagen, bueno, hay otros tipos de bobinas que, las principales son de bobinas con núcleo de aire, otras con bobinas de núcleo sólido o, digamos, de material ferromagnético, otras que son bobinas variables y fijas. Y listo. Listo, sigo yo. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Listo. Bueno, a mí me tocó el funcionamiento, entonces el principio de funcionamiento de las bobinas es el electromagnetismo, ¿sí? Como ya había dicho mi compañera, pues podemos encontrar que el núcleo de la bobina está hecho de un material conductor, ¿sí? Generalmente de un material ferromagnético, como por ejemplo el ferrosilicio. Y está enrollado por el hilo, que pues generalmente es de cobre. Y bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando no está conectado a una fuente de poder y
y pues está así solito, por ejemplo, ¿sí? Pues obviamente no hay ningún movimiento o no hay, no está la corriente o no pasa la energía para que se genere como tal en el núcleo de la bobina un campo magnético. ¿Qué pasa? Cuando pues, se conecta a una fuente de poder, una pila, por ejemplo, entonces los electrones están ahí dentro y, o sea, hay mini y muchos campos electromagnéticos que forman uno grande como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de la bobina? Almacenar la energía en forma de campo electromagnético. Podemos encontrar que la batería, por ejemplo, almacena la energía en forma de reacciones químicas, pero pues esta lo hace en forma de campo electromagnético. Entonces, pues almacena como tal campo electromagnético, perdón por decirlo tanto, y acá, perdón, se me olvidó pasarla. Bueno, dice, cuando no hay una fuente de poder que suministre energía y no hay un movimiento en donde se repelen los elementos necesarios para producir voltaje, bobina, y por ejemplo un gancho metálico, no hay corriente, no hay ningún campo magnético, no hay actividad, ¿sí? Pero por el contrario, cuando se llega a conectar a una fuente de poder, entonces produce este campo magnético y, por ejemplo, si pusiéramos un gancho metálico cerca, pues lo que va a hacer es atraerlo, ¿sí? Almacenando así la bobina esa energía en forma de un campo electromagnético y permitiendo sus usos múltiples en la electrónica por este fenómeno funcional. ¿Sí me entendieron? Me enredé mucho, profe, Sí, perdón. vamos a, exacto, vamos para que los compañeros participen, vamos a retomarles algunas de las preguntas que ya teníamos ahí. Venga, miramos a quién. O si ustedes quieren escoger a alguien. Y Yo le me pregunto. perdí, profe. Listo, no, esa es la idea. Vamos a mirar acá, vamos a consolidar conceptos. Primero es definir esa bobina que ya nos dieron ellas, ¿cierto? ¿Qué es la bobina? Y ya han recalcado varias veces sobre qué es esa bobina. Entonces, a ver, ¿quién vi por ahí? A Mike. Está calladito Mike Castillo por allá. Aquí estoy, profe. Cuéntenos, ¿qué ha entendido hasta ahí de qué es una bobina? ¿He entendido sobre la bobina? Sí, señor. Ah, es... Ay, profe. F. F. Bueno, Listo. profe, me gustaría dar algo más sencillo, así como para que, más minucioso, para que me entiendan como tal, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que la bobina, al momento de conectarse, al conectarse con una fuente de poder, ejemplo, una pila, entonces recibe esta corriente que va fluyendo por el centro y crea este tipo, espera, crea este tipo de campo electromagnético, ¿sí? Vemos como la corriente pasa por medio de las espiras, que son estos hilos conductores, y crean ese campo electromagnético que pues así almacena la bobina la energía, y por ejemplo, si pusiéramos un gancho, lo que va a hacer es que lo va a traer, ¿sí? Por el campo. Entonces, no sé si ya queda más claro. Sí, la idea, como le digo, es que ellos tengan ahí. Entonces, miren el esquema que se está No, sí, viendo ya. ahí a la derecha. La bobina es esto, simplemente un alambre enrollado en círculos. Bueno, hay diferentes formas, más adelante la vamos a ver, pero la más común que ustedes encuentren es esto que ven ahí en la pantalla al lado derecho, ¿cierto? Un alambre enrollado que puede ser núcleo de aire o puede ser un núcleo de ferrita, como decían ellas, digamos, el de la izquierda, el núcleo es esa puntilla, es un núcleo de hierro, y eso hace que esa bobina, esa que está arrollada, lo que nos decían ellas, genere un campo electromagnético y en cierta forma almacena ese campo de manera temporal, ¿sí? Mientras se le aplica voltaje, ella almacena de forma temporal ahí el campo electromagnético que es, digamos, corriente. Lo que va a almacenar es una corriente de forma temporal. Esas vueltas, esa cantidad, lo que ellas decían allá de cómo formar la bobina, pues vamos a ver que hay unas muy pequeñitas que tienen una o dos espiras, que el alambre es muy delgado, que el diámetro de la bobina, todas esas variables influyen para calcular la bobina.
y ellas nos hablaron de una unidad de medida. ¿Quién me recuerda ahí, que no sea el ¿Helios? grupo? ¿Helios? ¿No? La unidad de medida, así como en la resistencia tenemos los ohmios, en los condensadores los faradios, en las bobinas, ¿cuál es la unidad de medida? Se me olvidó el nombre. Empieza con H. Helios, ¿no? Henrios. ¿Henrios? Algo así, Sí, no sí, recuerdo. Henrio. El Henrio, se le digamos Henrio. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que el faradio, ya nos dijeron también. Son unidades muy grandes para estas componentes de electrónica. Digamos, en motores industriales, en motores grandes, vamos a encontrar que se puede medir en Henrios. Pero aquí utilizamos milihenrios, microhenrios, dependiendo las unidades que vamos a tener. ¿Ya? Van a ser muy pequeñas. Entonces, una de las aplicaciones que ahí nos está plasmando es ese electroimán. Ese es un experimento que lo hacen bastante cuando están viendo electricidad y electromagnetismo. Y lo que hace es eso. Si usted le aplica un voltaje, tienen que ver ahí el voltaje continuo porque más adelante vemos otro, es una pila. Ese alambre enrollado que es la bobina genera ese campo magnético y toda la punta, la varillita, la puntilla que está ahí se magnetiza, que es el núcleo. Y si usted lo arrima al clit, pues lo va a generar un imán o un electroimán en este caso, ¿cierto? Y va a traer el gancho. Si usted le quita el voltaje, hay algo que se llama remanencia. Puede que el gancho se quede pegado ahí, ¿ya? Por el efecto que subió, así le quite voltaje. Y usted lo despega, pero sin voltaje, vuelve y la acerca y no va a traer el gancho ya. Tiene que tener voltaje para que haga eso. Ya que a lo que circula el voltaje genera el campo magnético. Bueno, hasta ahí iríamos con lo que ya nos han explicado, con lo que van. Vamos a mirar porque hay más cositas que tienen ahí. Entonces tengan en cuenta, almacena energía en forma de corriente, o sea, un campo magnético, pero eso se puede medir en forma de corriente. Y es una espiras de alambre enrollados, puede ser el núcleo de aire o el núcleo ferromagnético, que es lo que normalmente se utiliza. Y la unidad de medida, pues ya dijimos que el henrio. Hasta ahí, digamos que irían las características que nos han dado. Entonces, continuemos. Sí, profe. Profe, qué pena y compañeros que se va volviendo las diapositivas más pobres, pero es que pues nos ocurrió un accidente. Camilo había hecho unas diapositivas súper bonitas, pero pues se dañaron porque la aplicación pues no servía para compartirla, etcétera. La cosa es que nos faltó poner a lo último el tema de mi compañera Yulitza, pero ella lo va a explicar así, ¿sí? Listo. Profe, otra cosa que Cetina dice que no puedo asistir a la clase por una cita médica. Listo, por eso es lo que deben por interno, escriben o Ah, algo, o el padre de familia, porque realmente a mí me interesa también saber, conocer del padre, porque el estudiante me puede escribir ahí, pero es bueno hablar con el padre de familia. Listo, cualquier cosa le comenta ahí por interno. Bueno, continuemos entonces con la secuencia de la exposición. Bueno, buenas tardes. A mí me tocó hablar de las aplicaciones que se les dan a las bobinas. La aplicación por la cual se usan las bobinas es que al circular por ella una corriente eléctrica se genera a su alrededor un campo magnético y también se puede usar a la inversa si hacemos que un campo magnético se mueva a través de la bobina que se genera en ella tensión eléctrica. O sea, lo que nos está explicando ahorita Sara, que la verdad me tomó bastante de mi tema, pero pues me alegra que ella ya lo haya podido como explicar mejor de lo que yo podía haberlo explicado. Y pues es eso, que en sí la bobina puede generar un campo magnético por sí misma para poder mover la electricidad por ella. Y pues este tipo de bobina se utiliza para muchos usos, ¿sí? Se puede utilizar para una electroválvula, un relé como un contacto o un generador. Em, Hablaré también de otro tipo de bobina que pues es un transformador. Este reacciona al aplicar una fuerza electromotriz de vanado primario que viene siendo la parte del transformador que está conectado a la fuente eléctrica. Ahí pueden ver pues que dice voltaje secundario, ese vendría siendo el vanadio,
pues hay un vanadio secundario y un vanadio primario, que cada uno pues tiene como su parte importante en la bobina en sí. Bueno, De vanado, Yulitza. sí, vanadio, eso, De perdón. va- Bueno, el núcleo que ven aquí, que está ahí, eh, es pues de hierro. Este transforma en flujo de energía trasladado a, pues, al secundario. Del secundario pasa al núcleo y del núcleo pasa al primario. Y de ahí pues se empieza a formar la estática de la electricidad en él. Este no se puede usar como corriente continua. Tipos de frecuencia, tipos de radiofrecuencia. Este es un aspecto electromecánico que se refiere a la distribución de energía por ondas que acarrean la energía. Este me pareció bastante peculiar porque cuando pues fui a buscar información, lo único que me salía eran como tipos de aparatos que se utilizan normalmente de modo estético, ¿sí? Que utilizan que para bajar de peso, que para poner firme la piel. Y realmente yo no sabía que eso se utilizaba así, pero es un dato bien curioso. Pues entonces este tipo, pues de esto se puede utilizar de radio, o sea, aplicación de comunicación sería el radio. La radio en medicina sería como un buen ejemplo sería la resonancia magnética, que sirve para poder ver como el cerebro, creo que es más o menos, que se utiliza para ese término. Y también radiofrecuencia RFID, que realmente sería como los teléfonos, creo que es más o menos, que es para mandar mensajes, o sea, que es móvil, o sea, la energía es móvil, que pues sí sería perfecto el ejemplo de nuestro teléfono. El siguiente tema es el voltaje. Eh, este no tiene como mucha explicación, vendría siendo pues es un potencial eléctrico que se expresa en voltios, que pues es algo general aquí en la electrónica. Bocinas de voz, sí, de voz. Este es un instrumento que produce sonido por medio de una tarjeta vibratoria. La energía que se produce se traduce en vibraciones gracias a esta tarjeta que está en, en la bocina. Micrófono. Es un aparato que transforma las ondas sonoras en energía eléctrica y viceversa. La verdad es que estos temas son como muy chiquitos y no tienen como mucha explicación, entonces voy a decir como su explicación así leve. Motores es una máquina que transforma energía en movimiento. De estos hay muchos tipos, pero en su mayoría cumplen la misma función, pues de transformar energía en movimiento, que pues hay de carro, hay pues de muchos tipos de motores. Yo diría que el más básico es el que utilizamos en electrónica, que es ese chiquito, que tiene como para una hélice. Ese sería como el más básico de los motores. El relé es un aparato electromagnético que funciona como un interruptor que se controla a través de un circuito eléctrico. Pues el relé en sí, como dije, se utiliza mucho en los circuitos eléctricos. Este aparato es muy sensible a la corriente eléctrica y es usado normalmente como interruptor en los circuitos eléctricos. Ese sería todo mi tema. Listo. Vamos a mirar una cosa acá porque sí me interesa que quede, digamos que de ahí lo que Yulitza nos estaba hablando, el tema ya era aplicaciones de la parte de las bobinas. Si quieren me dejan en el esquema del transformador.
porque ese transformador lo vamos a usar Creo más que adelante. faltó explicar el transformador. No, ese que usted dijo de los bobinados. Lo que pasa es que, digamos, el nombre aquí como tal es el transformador. Ahí el esquema lo tienen, Yulitza lo explicó bien, consta de 2 devanados o lo podemos llamar también bobinado. O sea, son bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. Lo importante que, digamos acá, aunque Yulitza lo recalcó, pero el término como tal se denomina inducción. O sea, miren el esquema y des en cuenta que no hay ninguna conexión física entre el bobinado primario y el bobinado secundario. ¿Ya? Es un alambre enrollado, o sea, una bobina, el que hace de primario, y es otra totalmente independiente la que hace de secundario. Entonces, ese fenómeno que se aprovecha del funcionamiento de las bobinas para construir un transformador fue lo que revolucionó, digamos, el uso de la energía eléctrica. Por eso la gran mayoría de viviendas, ciudades, hoy tienen energía eléctrica. Si ustedes retoman por ahí los principios, la energía era continua, ¿cierto? Empezó a salir con baterías, luego con generadores, pero de corriente continua. Y Yulitza lo dijo bien por ahí, que si era corriente continua, no se podría hacer el proceso de inducción. O sea, esto funciona, los transformadores, solo con corriente alterna. Ya tiene que haber una oscilación, ¿para qué? Para que la corriente que entra ahí al bobinado primario, al verde, se genere un campo magnético tan grande que llegue a coger al segundo bobinado y genere un voltaje. Es decir, normalmente el transformadorcito que ustedes compran, más adelante lo vamos a ver en un proyecto que denominamos la fuente de voltaje, entran 110 voltios y a la salida hay 12 voltios. Pues eso tiene una relación. ¿Relación en qué? En el tamaño, en el calibre del alambre, en la cantidad de vueltas que tiene del alambre, y lo mismo el calibre del bobinado secundario y la cantidad de vueltas. O sea, sus compañeros, digamos, en el colegio de electricidad, ellos hacen transformadores, tienen que desbaratar un transformador y construirlo con unos cálculos que el profesor le da. Entonces, es bien importante esta aplicación porque la vamos a utilizar más adelante en un proyecto que se llama La Fuente. Y dentro de los transformadores, lo que Yulitza hablaba, el transformador de radiofrecuencia, el transformador de voltaje, digamos que es el más conocido como de voltaje, pero también lo utilizan para transmitir señales de radiofrecuencia. Y las otras aplicaciones que nos dio, que eran los motores, y vamos a ver un motor de corriente continua. Voy a dejar que hagan el cierre. Bueno, aquí me está, creo que ya nos lleva tiempo. Vamos a dejar que ellas terminen y ahorita si se sale la reunión volvemos a ingresar y continuamos con unos 10 minuticos por ahí para hacer el cierre. ¿Listo? Entonces terminen ahí con cómo revisar una bobina. No sé si alguna compañera quiere decir algo aparte o sigo con el tema que falta. Sí, o sea, Bueno, ¿cómo detectar el estado de una bobina? Súper sencillo. Lo único que necesitamos pues es el multímetro, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos que poner este multímetro en la posición de zumbador o bus, que es un medidor de continuidad, ¿sí? Entonces el primer paso es probar si la posición de zumbador funciona. ¿Cómo? Pues como tal, tocamos entre sí las dos pinzas y si suena constantemente, sin fallo, en la posición de zumbador, o sea, hace un sonido agudo, pues significa que pues, el zumbador está funcionando correctamente. Entonces a ella procederíamos a hacer lo mismo con las dos pinzas, pero tocando los extremos de la bobina como se ve en la imagen, ¿sí? Sí se pueden ver bien la bobina y con las dos pinzas, ¿sí? Sí, sí, ahí se ve Digamos que claro. sí. Sí. Gracias, profe. Listo, entonces tocamos los dos extremos y pues lo mismo, como está en la posición de zumbador, si como tal el sonido agudo es constante, entonces nos va a decir que sí, que lo más seguro es que la bobina esté bien, ¿sí? De lo contrario, que haya fallos o que toquemos y como que no funcione o no se escuche, siempre y cuando hayamos mirado que pues el zumbador como tal sí funciona, entonces quiere decir que lo más probable es que la bobina sí esté mal. ¿Sí me entendieron?
Están callados, profe, Bueno. ya lo entiendo. Sí, bueno, eso me interesa, que estén del otro lado. Entonces, póngale cuidado. Sí, es básico lo que están diciendo y ahí tiene las dos opciones. Digamos, si no suena nada, puede que la bobina esté rota. O sea, se abrió, se separó y no da continuidad. Pero también puede sonar a veces y nos marca cero. Entonces hay que tener cuidado porque aunque la resistencia es bajita, puede que esté en corto también. O sea, hay veces uno la toca con el multímetro y suena y se va a cero. Ella debe marcar una resistencia, si sea mínima, pero debe haber resistencia. ¿Ya? Cuando el alambre es muy delgadito y es muy pequeña, pues hay veces casi que nos engaña si ahí, digamos, está en buen estado, pero el multímetro casi que nos diría que está en corto. Entonces hay que tener cuidado con esos valores. Entonces, ahí veces recomiendan ponerla en la de 200 ohmios y ahí nos marca una resistencia. Bueno, por acá me dice que nos quedan 3 minutos. Bueno, primero felicitarlas, el trabajo está bien, sé que tuvieron inconvenientes con las diapositivas, me avisaron, pero pues faltó lo de aplicaciones. Yo creo que les voy a dejar el espacio y estas diapositivas es bueno que sus compañeros las tengan. Entonces, adapten las diapositivas con lo que faltó, o sea, con los esquemas. Ahorita les voy a mostrar algunos de los elementos que nos quedaron faltando. O sea, Yulitza nos habló de los motores, pero siempre es bueno tener la imagen porque lo relacionan. Lo mismo el relé, yo sé que ya con el relé no tienen problema porque el relé ya lo están utilizando. Entonces, el relé internamente maneja una bobina. Una parte del relé es una bobina. Pero el motor, pues Yulitza nos habló del motor de corriente continua. Entonces, también hay que ver que ese motor. El parlante, un altavoz. Ahorita, digamos, aquí ya nos queda un minutico. Entonces, dejemos que termine el tiempo, volvemos a ingresar y como les digo, afianzamos esos conceptos de aplicaciones que los vamos a usar y dejaríamos qué es lo que queda pendiente para la próxima. Entonces, como para que hagamos el cierre, porque ya aquí nos termina el tiempo que nos da Zoom. Listo, entonces ya retomamos, apenas ahorita se cierre, volvemos a ingresar. Listo, profe, gracias. Para que nos quede con la anterior, con la que veníamos. Y vamos a mirar entonces, aquí ya les voy a compartir pantalla y algunos elementos de lo que les dije, aunque Yulitza los nombró, los miramos ahí, nos faltó. Poder mirar los elementos adicionales. Aquí, como les digo, está quedando la asistencia. Y vamos a ver por acá. Motores de DC, que es el que nos interesa. Si miramos una imagen. Esperen porque un momentico aquí conecto cargador. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Es que mi mamá me dice que cuando usted la puede atender, o sea, para preguntar y cosas así. A ver, la institución dio un horario casi que antes de nosotros empezar. Nosotros estamos de 1 a 2, pero como no nos hemos encontrado, siquiera lo que finalicemos, ustedes ahí con el número del WhatsApp, ella me puede escribir y podemos hablar. Ah, ok, sí, No hay señor. problema. Bueno, entonces vamos mirando acá, oculto este acá. Todos estos son motores de corriente continua y tienen el principio de funcionamiento con esas bobinas. O sea, internamente, venga, si encontramos aquí uno que esté internamente. Acá.
Digamos este que vemos acá, esto que tiene ahí, mire, ahí está haciendo el funcionamiento. Los que le llaman estator son dos imanes permanentes. Y el rotor, miren que aquí tiene, esto es lo que se conoce como inducido normalmente, aquí tiene escobillas y adentro esto que se ve girar es la bobina. Entonces, como hay un imán permanente aquí y él va a girar, ¿cierto? A lo que yo le aplico un voltaje, entonces va a hacer que él gire. Y ese es el principio de la bobina. Pero estos motores tienen un fenómeno también adicional, que si yo hago lo contrario, no le aplico voltaje al motor, sino lo que hago es que giro el motor, digamos como un generador eólico, que es más o menos el funcionamiento, o sea, el aire coge y activa la turbina eólica, gira, yo mido los extremos del motor y me genera un voltaje. ¿De qué voltaje? Dependiendo del voltaje de alimentación que tenga el motor, pero digamos que con un motor pequeñito y con una hélice pequeña, puedo estar sacando 1.5 voltios, dependiendo del motor que utilice. Y también la turbina como esté acoplada. ¿Listo? Entonces, ese es el motor, eso es lo que nos hablaba Yulitza. Entonces, ustedes, si los que han desarmado, porque yo sé que ya han cogido los carritos, algunas cosas, y han desarmado motores, por dentro se ve esto. Y esa es una aplicación de las bobinas. Pero si vemos también la otra aplicación que Yulitza nos dijo, que fue un altavoz. O un parlante. Estos parlantes no es otra cosa que una bobina y un imán. Vamos a ver si por aquí hay uno que esté con los elementos. Bueno, aquí se ve, ustedes han utilizado estos parlantes. Esto que se ve aquí es un imán permanente y si uno lo desarma, internamente tiene una bobina. Entonces aquí es al contrario, yo le aplico, si es altavoz, que es de salida, yo le aplico aquí un voltaje que viene de dónde, de la fuente de audio. O sea, le está dando un voltaje. Ese voltaje hace que la bobina oscile internamente. O sea, si ustedes se detuvieran o los que le han puesto un papelito mientras el parlante suena, ven cómo el papelito salta dentro del parlante. Eso se debe a que él está oscilando acá, o sea, la señal que llega va a oscilar y lo que hace es que internamente ese imán se mueva y eso es lo que genera el sonido. También puede ser un micrófono. Un micrófono, o sea, este altavoz también serviría de micrófono. Voy a ver si aquí me sale algo. Para ver si se ve internamente por acá. Bueno, estos traen, pero los grandes. Tienen una estructura que permiten que hagan el bobinado. Que son los grandes, son los que le hacen cambio de bobinado. Vamos que un parlante pequeño pues no justifica desarmarlo, pero mire, si ustedes ven acá está desarmado, esta sería la bobina, si la ven aquí internamente ese es el alambre, mírenlo ahí. Entonces cuando esos parlantes se dañan, los grandes, vamos esos que tiene el colegio, se pueden mandar a reparar. Mire, los llevan a un taller, aquí sacan el bobinado, lo que se quemó, y ellos lo que hacen es reemplazar esa bobina, volverla a ubicar, pegarle otra vez el imán permanente que trae, y ya el parlante puede quedar funcionando normalmente, si el daño pues era eso. Esto también es un motor, puede ser un motor de un ventilador o un motor de una lavadora, esa es la estructura. Entonces todo eso está basado en bobinados, todo lo que son motores que ustedes ven a nivel industrial y a nivel así de corriente continua, van a ser motores que están en base a bobinas. Lo mismo que les decía, sus compañeros de electricidad también utilizan estos elementos de bobina. Y si uno ve también, pues, un micrófono, que era la otra aplicación. Eso es otra bobina acá, miren los cables de la bobina. Entonces aquí es al contrario, cuando usted habla, lo que hace es mover acá, el imán permanente se desplaza, digamos, se desplaza lo que está alojado a la bobina y ese desplazamiento hace que se genere el fenómeno de inducción y va a generar un voltaje. Ese voltaje es el que recibe, digamos, si yo estoy grabando, eso es lo que se va a almacenar. Y ya después que yo reproduzca, pues él va a sacar el sonido. Entonces, básicamente eran como esos elementos. Vamos a verificar que nos quedó por acá pendiente, creo que no. Ah, bueno, por aquí había un puntico que aunque me los nombraron, ¿cierto? Los tipos de bobinas, y no los vimos, pero yo, ustedes en el colegio también ya habíamos visto unos elementos de tipos de bobina. Sí, profe, esa era la parte que faltó poner, que se borró. Exacto, entonces vamos a buscarla acá que son.
Igual ahí ustedes, si tienen internet, pueden recurrir a ese, una búsqueda a tipos de bobinas. Recuerda que en el colegio muchas veces me preguntaban, profe, ¿eso qué es esa bobina que aparece? O sea, ¿qué era eso que, si lo ven por acá, miren este de acá, que es circular, ¿no? Entonces rompe el esquema de que la bobina es esto. No, si tenemos alambre enrollado o arrollado sobre un núcleo, eso es una bobina. Mire esta bobina, esto es bobina, esto es una bobina con núcleo. Mire las de aire, no traen la rayita, el símbolo. Las que tienen núcleo tienen este símbolo. Y si el núcleo es de aire, pues tiene este símbolo de acá. Y todo esto que vemos acá también son bobinas, diferentes tipos de bobinas. Hay transformadores que son aplicaciones de bobinas. Hay bobinas acá para electroimán. Esas puertas que ustedes abren, digamos, de la oficina del rector. Que, bueno, creo que se dañó la última vez, pero ahí tenía un botoncito que Luz Helena oprimía para que la gente pueda ingresar a la oficina. Eso es un electroimán. Todos esos elementos que tienen. Los timbres del colegio, eso aplican bobinas para que los timbres suenen. Todos esos elementos son bobinas. Entonces ustedes ya digamos que tenían una aproximación con ellas, pero pues no las hemos trabajado. Y la más que han utilizado, aunque les digo, vamos a ponerle en el relé, ustedes cuando encuentran un relé, aquí esta carcasa es transparente, entonces ahí se ve la bobina, pero el relé tiene una bobina, es esta bobina que vemos acá, y ella es la que abre o cierra los contactos, por eso el relé se conoce como un interruptor electromagnético. Esa es la característica de nuestras bobinas. Entonces, aplicaciones lo que tenemos bastante con esas bobinas, en cierta forma ya lo han utilizado. Listo, esta sería como la parte del cierre del primer corte, los elementos pasivos. Ya de aquí pasamos a otro tipo de elementos. En esta semana también voy a dejar un grupito para que miremos otro tema, que son los diodos. Entonces, si hay grupo interesado, me escribe ahí por interno, profe. Nosotros 4 vamos a trabajar de a 4, así como trabajamos con el primer grupo. Y vamos llevando a cabo estos elementos. Pero para la otra semana ya les digo qué queda. O sea, la exposición que les digo va a quedar para dentro de 15 días. Pero dentro de 8 ya les digo qué vamos a revisar. Y la idea es que dentro de 8 días pues vamos a sacar las notas y miramos lo que tenemos pendiente. Bueno, como estamos compartiendo pantalla, por aquí tenemos el libro. Yo les dije que les iba a dar otro proyecto adicional. O sea, está el proyecto del interruptor crepuscular, que de los que vi, a Duarte fue el que por ahí me preguntó y me envió, pero yo creo que todos ya lo tienen. Si no lo han hecho, pues tienen esta semana para hacerlo. Y esos 2 circuitos los entregarían, que eso digamos tiene que aplica para Workbench, para manejo de Workbench. Entonces miren que este es un jueguito que ustedes lo pueden hacer, inclusive en el mismo LeadWire lo pueden jugar porque ahí en LeadWire hay LEDs de 2 colores y es un tricky. Entonces aquí, bueno, lo amplío un poquito porque este como que nos queda pequeño. Me avisan si no ven bien. Cualquier cosa para que tengan los aquí. Entonces, mire, es un juego de interruptores. O sea, aquí casi no estamos involucrando ningún componente. Me interesa más para el manejo del programa, o sea, del LeadWire, del simulador, porque sería para nota de Workbench. Entonces, tenemos 9 interruptores que son conmutables o de doble posición, que ya los hemos usado para el cargador. Y tenemos unos LED bicolores, o sea, LED que alumbra rojo o verde dependiendo de qué parte esté conectada. Esos también los tiene LeadWire. O sea que en la simulación ustedes pueden ver si está funcionando o no. Allá pues no vamos a usar estos cables, eso va a quedar solo en un circuito, no lo van a hacer separado. Ahí vamos a encontrar, vamos a ver, este es como el circuito que él utiliza. Sí, pero no, pues no les recomiendo que guíen, sino que ustedes miren el esquema que tienen. Este es el esquema. Este LED es el LED bicolor, que le digo, él prende, tiene el mismo verde o rojo. Y tiene una resistencia a cada LED. Y estos son los interruptores conmutables. Miren el tipo de interruptor que tiene 3 contactos. No es el de 2 contactos, no les funcionaría. Listo, y ahí tiene algunos elementos. Tiene una batería de 9 voltios, tiene los 9 LEDs. O sea, básense en esto, no se basen en este porque este los va a confundir más. ¿Sí? Este es un diseño que ellos proponen. Pero ustedes básense en este señor que está acá. Que tiene todos los elementos conectados. Tierra. Los 9 voltios, pueden poner la fuente y tener todas las conexiones. Y como les digo, ¿cuál es la ventaja? Que ustedes pueden simularlo y saber si quedó bien o no.
Lo mismo con el interruptor crepuscular, también lo pueden simular y saber si está bien o no. ¿Cómo lo pueden simular? Cambiando el valor del potenciómetro en el caso del interruptor crepuscular, o en este, pues activando los interruptores. Listo, entonces, ¿alguna pregunta tenemos acá ya para ir cerrando esto? ¿Y el de Tricky para cuándo sería? Por eso, para dentro de 8 días. Son esos dos. Eso es lo que quedaría para dentro de 8 días y ahí voy cerrando nota. O sea, ya lo que les he recomendado las actividades, señor. También con el interruptor crepuscular. Sí, claro. Sí, es que el crepuscular yo asumo que ya todo lo tienen hecho. ¿Cierto? Aunque esto igual si uno ve, no se van a demorar mucho. O sea, esto es más manejo de programa. Yo lo que quiero es que sepa a dónde encuentra los LEDs, ya la resistencia las maneja, que les cambie de valor y que hagan un diseño pues pequeño. No van a sacar unas cosas tan grandes ahí, sino van a utilizar que quede bien distribuido todo. O sea, que tenga la similitud a un tricky. O sea, que el esquema de los LEDs, digamos, se van a ver así, las 9 posiciones y que asuma la forma de un tricky. Entonces, más de manejo de workbench. Por eso le digo, este no lo hacemos en Baquela ni nada. O si alguien ya lo quiere hacer después en Baquela, pues miramos. Pero en Baquela, ¿qué llevamos ahorita? Llevaríamos el interruptor crepuscular y deberíamos estar trabajando en la alarma. Eso es lo que estaríamos haciendo nosotros ya en el colegio. Bueno, ya habríamos terminado esos dos porque teniendo ya, eso se hacen en protoboard y luego se pasan a Baquela. Listo, entonces nuevamente, interruptor crepuscular y este señor que es el tricky, quedarían para dentro de 8 días. Va a haber una exposición, pero ese grupo lo selecciono y miro, o ustedes me escriben lo que le digo por interno, somos los 4 profes que nosotros queremos exponer, entonces a eso los dejo. Si no, yo contacto a algunos, o sea, si no hay respuesta, digamos acá, entonces yo contacto a alguno y esa exposición la haríamos dentro de 15 días. Que como dijeron ahí, ¿no? La idea es participar y que estén del otro lado. O sea, uno habla y dice, oiga, pero sí están poniendo cuidado, les pregunta y como que no los escucha por allá, entonces es bueno que estén ahí. Sí, porque algunos también entonces se retiran o algo, entonces uno no sabe si están realmente ahí o no están. Entonces es bueno tenerlo en cuenta ahí para que participen. Y de todas maneras, pues se van adaptando también del otro lado, del anfitrión, porque ustedes ya, lo que decimos, ya el otro año 11 y después universidad, entonces la idea es que todo esto lo puedan manejar. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, a veces no hablamos porque nos da pena, pero no, yo ya me puse en sus zapatos, profe. Eso es feo. Sí. Me comprometo a hablar más. Listo, no, eso está bien. Si uno pregunta, entonces como que siente esa respuesta, entonces como cuando está en el salón, pues en el salón uno los ve y todo, pero aquí pues siempre se distorsiona un poco el escenario, entonces uno queda como ahí. Sí, cierto, ¿te escucharon? Sí, entonces, claro, todo eso es válido. Pero es que en el salón es como que más, pero uno como que, profesor, venga, no entendí esto, uno le pide explicación a usted y Es igual, ahí estamos lo igual. hace. Antes peor, porque se queda callado, ahí sí no entendió, no, pregunta. Que el problema es que uno le, por ejemplo, se le pregunta a usted cuando uno lo está haciendo y el ejercicio y no lo entiende, y entonces con su explicación se hace. Me hago entender, o sea, cuando uno en cuestión está haciendo el ejercicio. Sí, claro, pues yo sé que es más personalizado allá y todo. Igual, pero sí, la participación es importante. Ya ustedes ahí cuando Mayes ponga la próxima ya se va a dar cuenta también. Eso es bueno. Digamos que con 11 lo hemos hecho así, ellos más, digamos, han tenido las actividades y entonces ya ellos van haciendo la participación, digamos la exposición, porque yo le doy la actividad y tienen ya que socializar el trabajo que hicieron. Pero este es un buen paso. Igual ya habíamos hecho en el colegio algún tipo de exposición, yo ya había visto que había unos grupos, entonces la idea es que ustedes, lo que estoy dejando, me plantean cuáles son los 4 que siguen, ya tenemos un grupito formado, entonces va otro grupo de 4. Igual dentro de lo que yo he revisado siguen los mismos 15, por ahí apareció una actividad que me presentaron 16, pero hay 4 que realmente no aparecen, entonces ya la otra semana lo que se hace es el corte, ahí va a ser como el primer periodo, entonces traten de mirar con los compañeros qué está pasando. Yo en el transcurso de la otra semana, ya lo que es, bueno, el lunes festivo, desde ahí empezaría a ir consolidando y ya la idea es que miramos las actividades, lo que quedaría pendiente sería Workbench, que es esto, pero ya lo de análoga, lo de circuito, de instrumentación, ya estaría para publicarles la nota en base a pues, lo que han hecho ustedes aquí en el proceso. ¿Cierto? Entonces todo esto es como el aula de clase, aquí es donde están participando, donde están haciendo su proceso de formación. Listo, vamos a mirar, voy a dejar de compartir pantalla acá, creo que ya no hay más preguntas de acá. ¿Profe, qué página era?
Es el proyecto número 6, para que lo tengan en cuenta. Página como tal, venga, miro acá que yo la tengo abierta. Profe, comparte el link de una. Listo, ya Sí, le paso profe, puede entonces. mandar bien la información o por el grupo de WhatsApp o por de alguna Ah, le envío forma. aquí por el chat. Listo, ya miramos a ver qué pasó acá. Ah, también ustedes están en WhatsApp aquí. Se les queda aquí a todos. Ahí está, ya la envié por WhatsApp el link. Ya tienen la información. Y aquí ya iríamos haciendo el cierre de nuestra clase. Listo, entonces ya, si no tenemos más preguntas, capturo aquí nuevamente pantalla. Mire, terminamos 8, o sea, 7 estudiantes de 20, ya es muy bajo en la participación. Entonces hay que mirar qué está pasando con sus compañeros, si ustedes saben, que me escriban, que miren a ver qué está sucediendo. ¿Listo? Entonces que tengan buena tarde y nos veríamos la próxima semana. Chao, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. No, profe. Luego, Chao, profesor, profe. no por no responder. Ay, cómo me extraño. F. Tranquilo que no sale, yo lo saco.